Iniciamos un tema que lo vienen trabajando, pero que no sabían pues el nombre o de dónde apareció, por qué. Listo. Entonces hoy, junio 23, iniciamos con los ángulos de elevación y de depresión. ¿Qué es eso? Bueno, entonces si es un ángulo, sabemos que debe tener, todo ángulo tiene dos líneas que lo forman, ¿sí? Este espacio comprendido entre esas dos líneas, pues es un ángulo. Hay un aparatico llamado transportador con el cual lo medimos y que ya venimos trabajando. A esos ángulos se les puede sacar todas las funciones trigonométricas. Entonces, ahora, aplicando funciones trigonométricas aparecen los ángulos de elevación y de depresión. ¿Cómo así que elevación? Bueno, la palabra me está diciendo, tenemos un observador, no soy muy buena para el dibujo, pero ustedes se imaginan que aquí hay una persona que está mirando hacia arriba porque él está acá en la carretera y se encuentra una torre y en la torre hay algo, en la parte de arriba de la torre. Entonces él empieza a mirar hacia arriba, ¿sí? Entonces siempre partimos de esta línea que es la horizontal, la llamamos así, la horizontal. ¿Sí me están viendo bien y escuchando, muchachas? Álvarez Calle, respóndame. Karen, que la veo por ahí. Bien la imagen, bien el sonido. Lady. Profe, sí, está bien. Listo. Entonces, partimos de una línea horizontal, eje de las X, listo. Como el señor está mirando hacia arriba, porque hay un animal, porque hay una luz, algo que está por allá arriba en esa torre, entonces, esa línea, la horizontal, con esta línea, ¿sí? Que es, la vamos a llamar la línea visual. Él está mirando visual, sale como de los ojos hacia allá. Entonces, esa horizontal con la línea visual forman un ángulo. Y ese ángulo, cuando es hacia arriba, es el ángulo de elevación. Ojo pues, con tal de que identifiquemos eso para poder trabajar. Entonces, como él está mirando hacia arriba, es la elevación. Pero también puede suceder que él está por allá en un edificio y quiere mirar acá abajo un carrito que lo dejó parqueado, ¿sí? Y necesita saber cómo está, si está ahí, si no se lo han robado, listo. Entonces, ahora, él ya no, su mirada no es hacia arriba, su mirada es hacia abajo. Sí, está revisando que no me lo lleven. Entonces, ese ángulo que se forma entre la horizontal, que siempre va a estar ahí, que es igual para los dos, y la mirada que es hacia abajo, que ya estamos hablando de el ángulo de depresión. Debo identificar muy bien porque todas las situaciones que siguen para aplicar esto son problemas. Y en los problemas, yo lo primero que debo identificar es los datos que me está dando el problema y el gráfico, el dibujo. Si no hay dibujo, no hay problema, ¿sí? Entonces, necesito cualquier situación que me den, siempre, lo primero, leo el problema, saco los datos que me da el problema y hago el gráfico o el dibujo. ¿Qué es un árbol? Dibujamos el árbol, así no sepamos dibujar, pero necesitamos identificar qué nos preguntan, qué es lo que están pidiendo, si es la altura del árbol, la distancia que hay desde la playa hasta un barco, o aquí el edificio donde él está montado hasta el carro. Entonces, siempre debemos tener la situación, ya vamos a empezar a trabajar, y lo primero, el gráfico o el dibujo. Si usted no tiene dibujo, no hay problema, listo. Entonces,
debe quedar muy claro que esta horizontal va a ser la misma, siempre, para elevación o para depresión. Entonces, si yo sacara de allá, voy a tener este lado que es la horizontal y este lado que es la visual y este ángulo, como es hacia arriba de la horizontal, está la visual, entonces este es el de elevación, ¿listo? Pero resulta que no, la horizontal está y hacia abajo la visual, recuerde, horizontal y esta es la visual, horizontal y esta es la visual. Entonces ya la horizontal y la visual está hacia abajo, ya el ángulo es depresión. Hasta ahí estamos. ¿Cómo vamos? Alguien que me diga. Me siento muy sola y abandonada. O están muy concentradas o se durmieron. Una de las dos. Puedo borrar, me imagino que están tomando nota para no perderse. Cristel, ¿estás por ahí? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada? No creo. Hola. Ana Sofía. ¿Cómo vamos? Profe. Bien, bueno. Entonces, hasta ahí no pasó nada, ¿cierto? Estábamos identificando por qué se llamaba elevación y por qué se llama depresión. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esos dos daticos, por encima, o sea, hacia arriba y por debajo, hacia abajo. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a trabajar. Ojo, partamos de la primera situación. Tenemos un árbol. Yo lo tengo rojo, pero usted lo dibuja con los colores que son el pobre arbolito, pues, listo. Y nos dicen que queremos saber que hay una persona ubicada por aquí abajo, estoy trazando la horizontal, ¿sí? Y que esta persona quiere saber qué altura tiene ese árbol, porque allá arriba ya se vio un animalito y pues queda como difícil subirse al árbol. Entonces, la primera pregunta, hallar la altura del árbol, ¿sí? Pero ese ángulo que se formó cuando él estaba mirando allá, la parte de arriba del árbol, mide 25 grados. Y esta visual tiene 20 metros. Si yo miro, aquí se me formó un triángulo rectángulo, ojo pues, ¿por qué rectángulo? Porque tiene este ángulo recto. ¿Qué es lo que voy a averiguar? X, la altura del árbol. Pero tengo estos dos datos. Ojo, sin dibujo no hay problema. Yo necesito graficar lo que me están diciendo. Entonces, me pueden dar el dibujo para que yo identifique todos los datos y averigüe qué me están preguntando. Pero también me pueden dar la situación y no hay dibujo, el dibujo lo debe hacer usted. Bueno, entonces ya sé, en este caso, si yo identificara el ángulo, entonces, cateto opuesto a ese ángulo, ¿quién es? X. La hipotenusa, mire, triángulo rectángulo, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Sabiendo eso y recordando lo que ya aprendimos de razones trigonométricas, si yo tengo estos datos, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, yo ya debería saber qué razón trigonométrica puedo utilizar para hallar ese valor. Entonces, no, aquí no vamos a Pitágoras porque no tengo ni el cateto adyacente ni el opuesto. O sea, al menos que tuviera un dato, con la hipotenusa lo encontraba, pero yo puedo empezar a mirar, bueno, cateto opuesto y tengo hipotenusa. A ver, una de todas, por ejemplo, Garrido Michel, ¿qué razón trigonométrica utilizamos en este caso para hallar el valor
la altura del árbol. O sea, yo lo saqué de acá, ya lo vemos mejor. Necesito averiguar X y tengo estos dos datos. Entonces, ¿qué razón trigonométrica? Sabiendo que ya las estudiamos, venimos hace rato trabajando con ellas, puedo utilizar sabiendo que tengo dos datos. Piensen a ver. Juliana Herrera, ¿cuál utilizarías acá en este caso? Una de las seno, coseno, tangente. Piensen a ver. ¿Qué necesitamos saber? Recordar qué es seno de un ángulo cualquiera, qué es coseno y la tangente. Si yo recuerdo esto, yo ya puedo mirar allá. A ver pues, señorita Juliana Herrera, ¿a qué es igual el seno? Tienen el cuaderno ahí, pueden pastelear. Valeria, Carmona, Lady, ¿quién recuerda que es igual el seno? O con las razones trigonométricas, mantenga la tarjetica, pastelélas de ahí, pero debe saber de qué estamos hablando. ¿Qué me dijo Garrido? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, Arboleda, Grisales Arboleda. ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál cateto? Ojo que esto lo debemos manejar. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teniendo estas tres cositas ya muy claras, ¿qué tengo acá? ¿Cuál voy a utilizar? Pues de lógica va a ser seno. ¿Por qué? Porque tengo el cateto opuesto, que es el que voy a averiguar, pero tengo la hipotenusa, 20 metros. Entonces, reemplazo acá, ¿sí? Voy a borrar estos datos de acá para poder trabajar. Entonces, ¿qué voy a decir? Recuerden que deben tener a la mano la calculadora también. Seno de 25 grados va a ser igual. Cateto opuesto, no lo conozco, se llama X, lo voy a averiguar. Hipotenusa, 20 metros. ¿Sí? Hasta ahí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que necesito? Despejar la X, dejarla sola. Este señor, llamado 20 metros, que es la visual que tiene el señor, está que dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, seno de 25 grados por 20 metros va a ser igual a X. ¿Sí? Calculadora en mano. Alguien que me pastelee. ¿Cuál es el seno de 25? Ah, amigas, deben tener la calculadora a la mano. Seno de 25. ¿Quién dijo yo? No lo veo por ninguna parte. 0.42. A ver, recordemos cómo encontramos. La calculadora debe estar organizadita. 2 veces mode, les aparece DEG, que quiere decir grados en inglés, y aparece un 1. Le damos al 1 y ya queda lista la calculadora para trabajar con grados. Entonces, seno de 25 grados da 0,42. Y por 20 nos da 8,4. Encontramos la medida ¿de quién? Del árbol. O sea que este árbol mide 8,4 metros. ¿Estamos? ¿Cómo vamos ahí? Debo identificar muy bien los datos que me dé el problema. En otras ocasiones me dará adyacente e hipotenusa, entonces tendré que sacar coseno. O tengo los dos, cateto opuesto y adyacente, puedo buscar tangente. Debo manejar muy bien las razones trigonométricas para identificarlas, ya sea en el dibujo o en la situación que me estén dando. Entonces, teniendo y ni siquiera lo voy a borrar, van a buscar. Yo les voy a quitar el problema y ustedes lo deben graficar y lo deben resolver. Yo voy a esperar y aquí tengo una lista muy larga, ni tan larga. Hay 15 personas que madrugaron. Bueno, con ellas trabajamos.
y siempre son las mismas. Entonces, copiando ustedes ahí, recuerden que en el cuaderno estamos copiando la fecha y el tema que estamos trabajando. Entonces dice, hallar la inclinación de una escalera. Ya se están imaginando cómo será. Hallar la inclinación de una escalera. Que está apoyada sobre una pared. La longitud de la escalera es 8 metros. Y la distancia que hay de la pared a la base de la escalera es 3 metros. Entonces, cuando me digan inclinación, es el ángulo que se forma entre la base de la escalera y el... Profe, ¿me repites por favor? La distancia de la pared a la base de la escalera es 3 metros. Gracias, profe. Bueno, entonces aquí vamos a buscar la inclinación, o sea, ese ángulo que se forma entre la base de la escalera y la base de la pared. Ojo, hay que saberlo leer para graficarlo. Sin gráfico no hay problema. Y después de que usted grafique, debe identificar muy bien lo que le dicté, cuáles son los datos que tiene. Con esos datos, aquí, ojo, les doy una pista, una ayuda. Si es inclinación, vamos a buscar el ángulo. Entonces ustedes tienen que mirar qué tienen y qué pueden hacer. Recuerde que cuando vamos a buscar el ángulo, utilizamos la calculadora con Shift y a la -1, sea el seno, el coseno o la tangente. Entonces voy a esperar un momentico a ver quiénes son las pilosas que empiezan a trabajar. Recuerden que a la que le pregunte me dice qué hago. Yo escribo lo que me diga. Pero el dibujo sí lo deben hacer ustedes allá. Lo primero es el dibujo. Si yo no tengo claro qué me están preguntando, qué tengo que hacer, a quién tengo que medir, no puedo iniciar el trabajo. Las quiero ver trabajando. Espero que sí. Hoy madrugaron menos que todos los días. ¿Será que fueron a pasear de puente? Y nos dejaron solos y abandonados. Quien haga el dibujo, tenga la gráfica clara, nos puede contar. Yo tengo que graficar para poder saber dónde queda el ángulo, qué cateto tengo, el adyacente o el opuesto, o a quién hay que buscar. ¿Listo? Pero recuerden que en este problema estamos buscando el ángulo. Y para hallar el ángulo necesito la calculadora, trabajar con Shift y las funciones a la -1. Quiero saber quién más hay por acá. María Alejandra Guita. Hola. Hacía días que estabas perdida. Muchachas, siempre están entrando las mismas. Las otras están desaparecidas. Y solo hay como 3 que entregan en físico. O sea que no sé qué pasó.
Yo creo que están paseando. Lady, ¿cómo amaneciste? Ochoa. Bien. ¿Cómo va el bebé? ¿Está aliviado? Bueno, me dicen que muchas tienen el micrófono malo. Es por eso no nos escuchamos. Pero mire, las que tengo acá son las que me enviaron el trabajo. Las demás, nada que ver. ¿Quién hizo ya el gráfico? Quisiera saber cómo se hace. O al menos para que ubiquemos a las que están perdidas. María Alejandra, Guita. Hola. María Alejandra. Dame una pregunta. Hola. Yo, por ejemplo, hice el gráfico, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ya contrapuestos los lados, entonces se hace el teorema de Pitágoras. Ojo con eso. Estamos trabajando las funciones trigonométricas. Y en este caso, como vamos a buscar un ángulo, yo le pregunté, la inclinación es el ángulo. O sea, si tenemos el dibujo lo vemos muy claro. Entonces ahí vamos a trabajar con las inversas, seno a la menos 1, coseno a la menos 1. ¿Sí? Nada de Pitágoras en este caso. Uribe, Ana, ya tienes el gráfico. Quiero saber cómo se hace, yo todavía no sé. Si yo hago bien el gráfico, puedo identificar qué tengo y qué me falta. Recuerde que debe ser un triángulo rectángulo. O sea, de ahí partimos. Si yo dibujo un triángulo que no es rectángulo, ya estoy perdida. Porque las funciones trigonométricas se aplican para los triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, yo me estoy imaginando la pared de un edificio, de unos apartamentos que están ubicados y que también tiene ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿sí? Entonces yo parto de la pared, pero a mí no me están preguntando que la pared cuánto mide, que si el señor está montado en la pared, en la parte de arriba de la terraza del edificio, no. Simplemente me dijeron que había una pared. Ojo con esta línea que es la horizontal. Y que esa pared, sobre esa pared habían apoyado, ¿a quién? A una escalera. Ojo pues que si yo no hago el dibujo, me pierdo. Lo más importante es el dibujo. Sin dibujo no hay problema. Ya lo vimos. Estoy dibujando la escalera. Yo por ahora solamente me estoy imaginando lo que me dice el problema. Hay una escalera apoyada sobre una pared. Pero necesitamos saber es la inclinación, es decir, el ángulo que se forma cuando yo apoyo la escalera allá. Pero ojo, ¿dónde se forma ese ángulo? Acá. Acá. Entre, si aquí estuviera la persona parada, estaba la horizontal y la visual. Estaba mirando hacia la parte de arriba del edificio. Sería ángulo de elevación. Ese ángulo es lo que vamos a averiguar. No sabemos cuánto mide. Lo único que sabemos es que la escalera mide 8 metros. ¿Sí? Y que el espacio que hay desde acá de la punta de la escalera a la punta de la base de la pared es 3 metros. ¿Lo tenían así dibujado o no, muchachas? Cuéntenme.
Siquiera una que me diga, no, lo tenía malo, lo tengo que organizar, o si lo tenía bueno. Lady, ¿estaba bien tu gráfico? Si yo empiezo con el gráfico malo... No, tenía los números puestos. Bueno, ojo pues, al revés. la escalera mide 8 metros, se los dije, y dije, la base de la escalera a la base de la pared son 3 metros. ¿Qué más necesito? Con esos datos yo trabajo, ¿sí o no? Entonces, ojo pues, si yo saco los datos, este sería este triángulo rectángulo. Recuerden que usted tiene que identificar muy bien dónde está el ángulo recto. Entonces esta es la hipotenusa. Cateto, ¿qué? Adyacente. ¿Sí o no? Y esta sería el cateto opuesto. ¿Sí? Ojo pues. Entonces adyacente lo tengo. Hipotenusa lo tengo. Si yo tengo hipotenusa y tengo cateto adyacente, ahorita les escribí aquí seno, coseno y tangente. ¿Cuál utilizamos? Este pastelito lo tienen que tener a la mano siempre que vayan a trabajar las razones trigonométricas en aplicaciones ya en problemas. ¿Qué fue lo que hicieron para el sábado del trabajo? Entonces, no sé por qué no les puede dar tanta dificultad porque ya han trabajado varios problemas de estos. Entonces, ¿qué tengo? Ojo, cateto adyacente y tengo hipotenusa. ¿Cuál de las tres? Tejada, Paulina, ¿estás por ahí? Muchas tienen el micrófono malo, entonces no puedo. Daniela Quintero. De estas tres, ¿cuál utilizo sabiendo estos datos que tengo? Ochoa, Grisales, se me durmieron todas. Profe, el coseno. El coseno, excelente. ¿Qué dice el coseno? Que cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de un ángulo que yo no sé cuál es, se va a llamar X, mire lo que vamos a buscar. Va a ser igual. Cateto adyacente 3 metros sobre la hipotenusa 8 metros. Miren, lo encontramos, todavía no lo hemos encontrado, pero ya lo identificamos. Sabemos que la función que se aplica en este caso es el coseno. Entonces continuamos. Coseno de un ángulo que no conozco va a ser igual. ¿A qué? A esa división. Metros con metros se cancela. Y 3 dividido 8, ¿qué nos da? Oiga, las que tienen calculadora, una de todas que me diga. Todo no lo puedo hacer yo. Coja la calculadora que la tiene ahí. 0,37. ¿Sí? Pero no es que el ángulo valga esto. El coseno de ese ángulo que estoy buscando es este. Entonces, ¿qué hace uno? Coge la calculadora y dice Shift, ¿sí o no? Shift, coseno a la menos 1 le debe aparecer en la calculadora. Abre paréntesis, 0,37 igual, ¿cuánto nos dio? 68,2, repito, 2 grados. Repito, si voy a buscar ese ángulo cuyo coseno es este, debo trabajar con Shift, coseno a la menos 1. Entonces, ¿qué digo? Shift, coseno de 0,37 y él me dice, son 68,2 grados. Encontramos el valor de X. Entonces, este ángulo que se forma con esa escalera y esa pared mide 68,2 grados. Y resuelto esta situación. Preguntas. Preguntas porque ya en el aula les dejé como la parte teórica de todo esto, del ángulo de elevación, de depresión, el dibujo, la línea visual, la horizontal. Y
unos problemitas para trabajar en casa y que me pueden estar preguntando ya de esta semana, el día de la asesoría, para que ya el martes podamos continuar desde que ya el tema esté claro y podamos evaluar con problemas. Ya no van a ser selección múltiple, sino resuelva estos problemas y envíemelos. Sí, pero debe quedar como muy claro. Si me preguntan por el ángulo, miren, busco cuál razón utilizo, pero saben que es con chi. Continuamos. Preguntas. Hay que tener muy claro que es igual el seno, el coseno y la tangente para trabajar. No me van a decir cuál función utilizo. La debe identificar teniendo el dibujo y los datos que da el problema. Si usted no las identifica, ahí ya empezamos mal. Continuamos con el árbol, ya lo hicimos, ya sabemos. Hallar, yo le estoy dictando la situación, usted la copia y la identifica. Dice el otro ejemplo, hallar la distancia que hay de un vehículo a la base de un edificio. El edificio está por acá, el vehículo está por acá y lo que necesitamos a la base de un edificio que tiene 12 metros de alto. ¿Quién mide 12 metros? El edificio. Y que forma un ángulo de elevación de 15 grados. ¿Qué es lo primero? Identificar los datos que nos da el problema. Segundo, grafique. Sin gráfico no hay problema. Entonces no podemos seguir. Y después de que tenga todos los datos que me da el problema, identifico cuál razón, seno, coseno, tangente, voy a utilizar. Si yo identifico rápidamente, más rápido hago el problema. Pero lo primero es dibujar. Entonces, imagínense en el edificio, el carrito, el ángulo de elevación. Recuerde que el ángulo de elevación siempre tiene horizontal y la visual, estoy mirando hacia arriba, por eso es elevación, hacia arriba. ¿Y qué razón trigonométrica voy a utilizar? Teniendo eso claro, pregunto enseguida. Vamos bien, no hay dudas, no hay preguntas. Profe, me repite por favor cuánto es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, 15 grados. Recuerden, en este caso nos están preguntando la distancia entre la base de este edificio y el carro. Ahí sí hay que buscar una medida en metros, pero cuando me hablen de inclinación es el ángulo. Eso hay que tenerlo muy claro. Inclinación quiere decir ángulo. Entonces el problema que acabo de pasar, por eso decía, la inclinación, busque el ángulo. Pero en estos casos, que son distancias, son medidas en metros, pero ojo, partiendo de una de estas funciones, seno, coseno o tangente. Pero debo ubicar muy bien. Siempre va a ser un triángulo rectángulo para trabajar con esto. Entonces, debo saber, ¿me dieron el opuesto? No, me dieron el adyacente, me dieron la hipotenusa, ¿qué me dieron? Entonces, lo primero, graficar. Estoy esperando que una, vea Melanie, que la veo por acá, nos cuente cómo se haría el dibujo. Ya hemos hecho varios dibujos, varios gráficos, ya lo sabemos hacer. Nos debe rendir. Como les digo, las que acabaron de llegar, en Lobbies Mil Aulas, en la semana 8 que estamos,
aparece un archivo. Ese archivo se llama ángulos de elevación y de depresión. Está toda la parte teórica, porque se llama elevación, que ya lo expliqué acá, porque se llama depresión hacia abajo, y varios ejemplos solucionados. Y un taller para que se entretenga en la casa y lo vaya resolviendo. ¿Qué para cuándo? Pues para el martes. El martes deben haber dudas, preguntas, todo lo que se le ocurra de ese taller. Y son lo mismo que estamos haciendo acá, que hay un faro, que hay un barco y la persona está mirando desde el barco hasta la parte de arriba del faro, la luz, una torre, árboles, o sea, todos como por la misma idea, y los ejemplos también tratan de lo mismo, las torres, los autos, los árboles. Entonces, la idea es manejar muy bien y que cuando a mí me den una situación, yo identifique es ángulo de elevación o es ángulo de depresión. ¿Qué le tengo que sacar? Identifico bien los datos y hago el dibujo. En la mayoría le dan los dibujos, pero también hay situaciones donde usted debe hacer el dibujo y resolver la situación. Cuénteme, Melanie, ¿cómo hiciste el dibujo? Melanie Montes, Daniela Quintero, se me fue. Ellas entran, se van, vuelven. Yo quiero saber. Ay, profe, yo estoy acá, sino que es que estoy toda maluca. Ah, estás como indispuesta. Ah, bueno. Sí. Pero ahora está, no sé cómo. está entendiendo lo que... No, que no vaya a ser cuidado, no pienses esas cosas. Pero has entendido lo que hemos trabajado. Sí, Dani. profe, yo estoy copiando. Bueno, listo. Entonces, a ver, Lady, ¿ya lo hiciste? El dibujo al menos. Lady Ochoa. O la otra Lady Zapata. Como hay varias. Bueno, Estoy haciendo la operación. bueno, cuénteme el dibujo. Partimos. ¿De dónde partimos? ¿De quién? Lady. Profe, ¿cómo así? El dibujo, ¿cómo lo hago? Yo hago lo que usted me diga. Ah, sí, profe, mira, hacer el edificio. Entonces se imagina que tiene puros apartamentos. Listo. Bueno. ¿Y hay qué? ¿Qué están diciendo que hay? Un vehículo. Carro. Bueno, el carro como lo quieran hacer, ustedes ya se lo imaginan. El carro de sus sueños. ¿Qué me están preguntando? Que el señor que está en el carro está mirando, ¿cierto? Y forma un ángulo. ¿Qué clase de ángulo se está formando, Lady? ¿Elevación o depresión? Profe, elevación. Elevación porque tengo la horizontal y la visual hacia arriba. Quiere decir elevación. Ese ángulo, ¿cuánto nos dijeron? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo? 15. ¿Qué más nos dieron de datos del problema? Que Lectura, profe. el edificio mide 12 metros de alto y que lo que queremos averiguar es esto, ¿ya? ¿Cuánto hay de la base del edificio al vehículo, carro, como lo quieras llamar? Ojo con eso. ¿Qué hace uno? Ya tengo el dibujo. Lo saco por acá. Triángulo, rectángulo. Me dieron estos datos. El ángulo. Este datico. Y que averigüe este. No tengo nada que mirar ahí. ¿Qué la hipotenusa? No. No vamos a buscar por este lado esto. Ojo. Con esto, ¿cuál de los tres? Seno, coseno o tangente. Empiecen a mirar. ¿Qué tenemos? Si yo tengo esto, si el ángulo es 15, ¿qué es 12? El cateto opuesto al ángulo. 12. El cateto adyacente lo tengo que buscar llamado X.
Y si yo tengo estos dos datos, ¿cuál función utilizo? Miren bien. Yo tengo que tener muy claro qué es seno, qué es coseno y qué es tangente. Si yo identifico esto de una, ya sé cuál tengo que trabajar. Seno es opuesto con hipotenusa. Como no me han dado hipotenusa, nada que ver con el seno, descartado. El coseno, cateto adyacente, hipotenusa, descartado porque tampoco me dieron hipotenusa. Pero con tangente. Tangente, ¿por qué? Porque tangente tengo, cateto opuesto, 12. Cateto adyacente es el que voy a averiguar. Entonces, según esto, lo que debo trabajar es la tangente. Arrancamos. ¿Tangente de quién? Del ángulo que ya sé que es 15 grados. Igual, esto lo tengo que tener muy claro, memorizado, aprendido, porque si no me pierdo. Cateto opuesto, ya sé que mide 12 metros. Sobre cateto adyacente, que es X, no sé cuánto vale y es la que voy a buscar, ¿sí? Entonces, teniendo claro, trabajamos. Como tienen la calculadora a la mano, ¿sí o no? Vamos a buscar. Ojo pues, ¿cómo despejo la X? Si la X está aquí, ¿qué está haciendo la X? Multiplicando, dividiendo. Cuando está dividiendo, pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Si eso lo sé, lo tengo claro, no tengo por qué embolatarme. Ojo pues, a la 12 metros. Esta la subí a multiplicar acá, pero yo la tengo que dejar sola. Sola se queda, los 12 metros siguen acá, y este señor que estaba multiplicando pasó a ¿qué? A dividir. Entonces, cojo una calculadora, busco cuánto es la tangente de 15, que ya la debieron haber buscado, alguien que me la diga. ¿Cuánto es? Profe, 0.26. Excelente. Entonces, haciendo esta división, encontré el valor. 12 dividido, eso me da 46,1 metro, que es la distancia llamada X desde la base del edificio hasta el carro. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Cuál utilizo? Seno, coseno, tangente, busco la inclinación, entonces seno a la -1 o tangente a la -1. Depende de los datos que me den en la situación o problema, ¿sí? Si yo no tengo claro eso, nos perdemos, nos embolatamos y ojo con eso. Todos los problemas van a ser como lo mismo, el árbol, el edificio, el señor que está mirando. Vamos, esto va aumentando como el grado de dificultad. No se pueden quedar pues en los facilitos. Ustedes saben que hay que ir aumentando. Entonces vamos a partir. Vamos a copiar este que está como larguito y que lo debemos resolver antes de que nos acabe la clase. A 9,60 metros, ojo pues que voy a copiar los datos acá, de un poste, puede ser un poste de luz, el poste que usted se imagina de madera, de cemento, a 9,60 metros de un poste, coma, una persona que mide 1,80 metros de estatura, divisa lo más alto del poste. Si es lo más alto, ya me estoy imaginando ángulo de elevación. Lo más alto del poste. Con un ángulo de elevación de 37 grados. A medida que va leyendo,
Va sacando datos. Pregunta, ¿cuál es la altura del poste? Vamos a llamarlo H. Pruebe 1,80. No, ojo, 1,80 mide el señor que está mirando. Entonces, empecemos a leer. A 9,60 metros de un poste, una persona, o sea, por acá, y mira hacia allá, y esto mide 9,60. Yo voy a tratar de dibujarlo acá, este es el poste, ángulo recto, y esta medida, el señor acá, y él mira, ángulo de elevación, 9,60 hasta llegar a la parte más arriba del poste, ¿sí? Luego nos dicen, este señor, mide 1,80, es altico, y fuera de eso, el ángulo de elevación, ya sé, 37 grados, listo, pero ¿qué me están preguntando? Esta medida del poste, ¿cuánto mide ese poste tan grande que tienen por allá? Ojo, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Identificar la horizontal, ¿sí? La visual, ¿ya? Pero ojo, ¿qué pasa? Este señor, la visual arranca donde están los ojitos de él que está mirando. Pero resulta que es que este señor mide 1,80. ¿Sí? Entonces aquí se me va a formar esto. ¿Ya? Ojo con eso. Todo este pedazo es el poste, porque el poste arranca desde acá hasta acá. Entonces, aquí hay 1,80 que es la medida del señor. Y de aquí para arriba, X. O sea que toda la medida de este poste será X más 1,80. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no estamos? Ojo con esto, ojo con esto. ¿Qué nos dijeron? Que 9,60 está la persona del poste, o sea que es esta la medida de 9,60, porque está el señor y aquí está el poste. Entonces, si yo miro así, yo ya sé que tengo el ángulo, tengo cateto que, ojo, el que va pegado, adyacente. ¿Qué tengo que averiguar? El cateto opuesto, ¿sí o no? El adyacente ya sé, 9,60. El opuesto no lo conozco, lo voy a llamar interrogante. Y el ángulo ya sé que es de 37. Si yo tengo estos tres datos, ángulo, cateto, adyacente, y voy a buscar el opuesto, ¿cuál razón trigonométrica utilizamos? Piensen. ¿Cuál? Muy bien. Tangente, ya lo dijeron por allá, no sé quién fue. No alcancé a mirar. ¿Por qué? Porque tangente de 37 grados va a ser igual al cateto opuesto. No lo conozco y lo voy a bautizar con H. Y cateto adyacente 9,60. Hasta ahí está armado. Sí. Ojo con eso. Ojo. Pero resulta que es que el cateto opuesto, vale esto. Entonces tenemos que empezar. Tangente de 37 grados va a ser igual. Todo esto se llama H. Esta H. Entonces, entre paréntesis, X más 1,80, que es lo que mide el señor. Pues yo tengo que tener la medida de él más lo que mide el poste, sobre 9,60. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, perdón, no es más. Es este menos este, para poder saber cuánto averiguamos. Si yo tengo este con este, al total de lo que mida el poste le resto lo que mide el señor. Ojo con esto. Al total de lo que mide el poste le restamos 1,80, que es la estatura del señor que está observando. Cuénteme. En donde pusiste tangente, ahí arriba, porque está la hipotenusa.
No es la hipotenusa, es la medida del poste. Yo le voy a cambiar el nombre pues para que no, altura, la A. Sí, para que no nos perdamos. Pero resulta que A es igual a la medida de ese poste menos lo que mide el señor observador. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Entonces, ¿uno qué hace? Uno va y busca la tangente de 37, que unas juiciosas que manejan la calculadora súper bien, eso da 3/4. Como 75. ¿Igual a qué? A X menos 1,80 sobre 9,60. ¿Qué hago yo acá? En esta igualdad se multiplica este por este y este por este. Haciendo las operaciones encontramos que esa altura del poste es 9 metros. Entonces ya carpintería la hace en su casa, este por este, despeja la X y haciendo todo el proceso encontramos que la altura de ese poste es 9 metros. Ojo con eso. Vuelvo y repito, en Mil Aulas está toda la parte teórica, hay ejercicios y ejemplos y hay un taller para que trabajen en casa. ¿Entendí esa parte? Cualquier pregunta. ¿Hasta cuándo nos va a entregar el taller? ¿Cuál taller? ¿Cuál? No, No, ese no me lo van a mandar, ese es para practicar en casa porque el martes voy a empezar a preguntar o a hacer una evaluación. Resuelvan estos problemas y me los envían. ¿Sí me entienden? Debes estar estudiando en casa, no es para mandar. Recuerden que esta semana no podemos poner de matemáticas y ya hasta el 29 de junio, en esa semana del 29 sí, ya podemos volver a dejar trabajos. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Estos son para practicar en casa, para volver a hacer los ejemplos, lo que hay en Lois. ¿Listo, muchachas? Entonces, no siendo más, les deseo un feliz día.